Diligencia a Yuma. Una historia de la serie Far West, de Marvin de Vries. En cuanto la diligencia penetró en el cañón, Tate Ibsen empezó a sentirse preocupado. No podía explicarse los motivos de su preocupación. Sus ojos inquietos recorrieron las altas paredes de roca, sin ver nada anormal, pero no por ello desapareció su sensación de incomodidad. No se atrevió a hablar de ello, aunque la necesidad de decir algo le empujó a comentar el terrible calor que hacía, cosa que todos los ocupantes de la diligencia, desgraciadamente, habían tenido ya ocasión de comprobar. El infierno debe ser algo parecido a esto. ¿No le parece, Miss Quimby? Miss Quimby había oído muchas estupideces en los últimos días, pero aún no había conseguido habituarse a ellas. No lo sé, realmente, respondió, tratando de mostrarse cortés y severa al mismo tiempo. La diligencia se dirigía a Yuma. Tate Ibsen era uno de sus 6 pasajeros. Prefería ir a caballo. No le gustaba viajar en diligencia. Por regla general, entre los viajeros no faltaba un crío llorón o una dama neurasténica. Pero en esta ocasión su negocio le llevaba muy lejos y se había visto obligado a apechugar con los inconvenientes de aquel medio de locomoción. No había ningún niño llorón entre los pasajeros, pero estaba la pequeña Miss Quimby, con su sombrilla pasada de moda, y estaba el doctor, reventando las costuras de su traje y con su rostro de borrachín. El doctor, aferrado a su botella de whisky, estaba sentado junto a Ibsen. Miss Quimby, que no ocupaba más espacio del que hubiera ocupado una escoba, estaba en el rincón opuesto. Watts, con una estrella de comisario prendida al pecho, y Deutsch, su prisionero, el cual tenía una pierna estirada, estaban sentados enfrente de Ibsen. El 6º pasajero, un muchacho mexicano muy endomingado, iba al lado del conductor. De cuando en cuando se le oía hablar en español con el auriga. El muchacho se dirigía a la escuela de una misión de Faregua, que era también el punto de destino de Miss Quimby. Ibsen sumó 2 y 2, y llegó a la conclusión de que uno era el alumno y otra la profesora. Oleadas de intenso calor invadían el interior del vehículo. Miss Quimby abanicaba sus ásperas mejillas y sus ojos enrojecidos con un pañuelo húmedo. El doctor bebió otro trago. Ibsen le vio mirar pensativamente el contenido de la botella a punto de vaciarse. El comisario se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. El esposado prisionero movió la pierna que tenía estirada, la cual fue a chocar con las botas de Ibsen. «Lo siento», murmuró Ibsen. Deus le miró y empezó a decir algo. El comisario le dio un fuerte codazo y le dijo que se callara. «No molestes a los pasajeros», rezongó. «No molesto a nadie», replicó Deutsch. «Son ellos los que me molestan a mí». «¿Ese cabezón?» «Ha sido culpa mía», dijo Ibsen amablemente. «Váyase al diablo», exclamó Deutsch. «Ande, golpéeme la pierna cuanto guste. No me importa tener piernas o dejar de tenerlas». «No diga eso», respondió Ibsen. «Pueden hacerle más falta de lo que usted cree». «Sí, para patalear debajo de una soga». Miss Quimby se inclinó hacia adelante para ver mejor al prisionero. «¿Qué es lo que has hecho, hijo mío?», preguntó en tono cariñoso. Deutsch la miró fijamente y susurró. «Asesinato». Alzó sus esposadas manos y pasó uno de sus dedos por su garganta. «Ya sabe, el cuello rebanado, sas. Con un cuchillo». «Pero yo no lo hice». «De todos modos», dijo Ibsen, «tiene usted un buen motivo para hacer este viaje. No puede usted impedirlo. En cambio, nosotros que lo hacemos por nuestra propia voluntad no demostramos muy buen sentido. ¿Por qué viaja usted en esta diligencia, doctor, si no es indiscreta la pregunta?» El doctor enrolló la pesada cadena de oro que pendía de su chaleco alrededor de su dedo índice y meditó unos instantes antes de responder.
Su rostro enrojeció ligeramente. Estoy buscando un lugar donde establecerme, terminó por decir. Me encuentro algo cansado de la vida normal, ¿comprende? ¿Y usted? La pregunta fue como una especie de boomerang. Voy a ser tan sincero como usted, doctor, respondió Ibsen. Tengo un amigo en el penal de Yuma y voy a tratar de sacarlo de allí. Volvió sus sardónicos ojos hacia el comisario, esperando su comentario. Nadie saca a nadie del penal de Yuma, dijo Watts. Sin embargo, algunos lo intentan, por amistad, replicó blandamente Ibsen. Deutsch deseaba fumar, y Watts, con estudiada lentitud, lió un cigarrillo, pero cuando hubo terminado de hacerlo se lo puso en la boca, lo encendió, y arrojó una bocanada de humo al rostro de Deutsch. Sonriendo a los demás pasajeros. Siempre he dicho que no hay nada demasiado bueno para un hombre que va destinado al penal de Yuma. Tengo un corazón muy tierno. Su sentido del humor es admirable, dijo el doctor. Su voz sonó como si admirara sinceramente al comisario, pero sus ojos desmentían esa impresión. Ibsen pareció a punto de decir algo, pero se arrepintió y volvió su curiosidad hacia Miss Quimby. Si no me equivoco, es usted maestra de escuela. Miss Quimby asintió. Voy a ejercer mi profesión en Faregua. Comprendo. Ibsen conocía el lugar. Estaba en una región poco poblada, y no creía que en todo el distrito hubiera más allá de media docena de chiquillos. La pobre mujer no tenía la más leve idea, y él quiso prepararla un poco. Incluso en un lugar pequeño como ese, le dijo, se encontrará usted, probablemente, con alguien dispuesto a aprender. En todas partes hay gente deseosa de recibir enseñanza. ¿No opina lo mismo, doctor? Desde luego, respondió el doctor. Mi trabajo es parecido al de un misionero, dijo Miss Quimby. Sé que ahora, por ejemplo, me dirijo a un lugar muy poco poblado. Lo dijo con cierta satisfacción, pero Ibsen se dio cuenta de que detrás de sus palabras había el mismo orgullo que manifestaba el doctor, y se imaginó perfectamente el desaliento que la invadiría en cuanto llegara a Faregua. Procedía de un lugar donde la habían acogido mal, y se dirigía a otro donde la acogerían aún peor. Su viaje era la retirada de un vencido, el último movimiento desesperado en el que había todo el orgullo que le quedaba, pero no podía evitarlo, igual que Deus, con sus manos esposadas. No podía evitar el ser conducido a Yuma. Estoy convencido de que allí la necesitan a usted, dijo Ibsen tratando de que sus palabras sonaran en un tono convincente. Es mejor edificar escuelas para los chiquillos que cárceles para los hombres, afirmó el doctor. Deutsch. Puede ser, convino Deutsch. Existe un único bien, insistió el doctor, la enseñanza, y un único mal, la ignorancia. Diógenes, dijo Miss Quimby, con los ojos brillantes. El doctor se echó a reír. El hombre con la linterna, y Elisa Cook. Señora, si encuentra usted allí un solo chiquillo al que pueda enseñarle algo, su misión será más fructífera que la cualquiera de nosotros. ¿No lo cree usted así, Ibsen? A pesar de que estaba muy lejos de creerlo, Ibsen asintió. En cualquier caso, procuraremos que llegue usted allí sana y salva. ¿Verdad, doctor? Usted y el chiquillo llegarán allí como la esperanza del futuro, afirmó el doctor. Cuando Tate Ibsen volvió a mirar hacia las paredes del cañón, divisó un reflejo solar sobre un brazo moreno apoyado contra una roca. El brazo se deslizó hacia atrás mientras lo miraba, con un movimiento parecido al de una serpiente, y desapareció. Ibsen juzgó llegado el momento de hablar a sus compañeros de viaje de lo que había visto. Al cabo de unos instantes, ordenó al conductor que detuviera el vehículo. Este obedeció sin recelar nada, ya que de cuando en cuando alguno de los viajeros debía apearse imprescindiblemente. El conductor descendió del pescante, entregando las riendas al chiquillo mexicano que se enorgulleció ante esa muestra de confianza.
Ibsen se alejó un poco e hizo una seña al conductor para que le siguiera. Cuando estuvieron fuera del alcance de los oídos de los demás viajeros, le contó lo que acababa de ver. Box no pareció impresionado. Nunca se han metido conmigo, dijo. Además, por estos alrededores no hay indios. Yo he visto uno, insistió Ibsen. Por todos los diablos del infierno. Estalló Box. Un apache, bueno o malo, no tiende una trampa. De todos modos, dijo Ibsen, creo que será mejor que el chiquillo pase al interior de la diligencia y yo viajaré en el pescante, por lo menos hasta que hayamos atravesado el cañón. El chiquillo renunció a su asiento de mala gana, y Box le prometió que más tarde volvería a ocupar aquel lugar. Este señor necesita tomar un poco el aire, le explicó. Subió al pescante, mientras Ibsen se instalaba a su lado. El cañón tenía la forma de embudo, y la diligencia viajaba por el sector más estrecho. El camino estaba muy próximo a la pared meridional. Ibsen, sin dejar de vigilar las alturas, vio otra forma morena y preparó su rifle. Antes de que pudiera utilizarlo, hirió su oído el silbido de una flecha, que fue a clavarse entre las costillas del conductor, junto al sobaco. Box se desplomó del asiento antes de que Ibsen pudiera sujetarlo y cayó de cabeza al suelo. Otra flecha hirió a una de las mulas, haciéndola desplomarse, mientras el resto del tiro se detenía bruscamente, en un confuso montón. No fueron disparadas más flechas ni apareció ningún otro indio. Ibsen agarró el rifle y saltó del pescante. Tomó el rifle de las manos de Box y penetró en el interior de la diligencia con las dos armas. Que no se mueva nadie, advirtió. Manténganse apartados de las portezuelas. Si se les ocurre bajar, nos darán trabajo. A pesar de esta orden, el doctor descendió del carruaje para echar una mirada al cuerpo de Box. No sirvo para disparar un rifle, dijo, pero soy médico. Temo que no les sirva de nada en este caso, declaró Ibsen, que le había acompañado, dirigiéndose a aquietar las mulas. El animal alcanzado por la flecha estaba muerto. Ibsen cortó los arreos y trató de atarlos a los de la otra mula delantera. En aquel momento silbó otra flecha, alcanzando a una segunda mula. Las dos restantes se sintieron atacadas por el pánico. Se agitaron nerviosamente, tratando de librarse de sus ataduras. Ibsen sacó su cuchillo y cortó las correas, para dejar sueltos a los animales. Luego regresó al interior de la diligencia. El chiquillo quedó sentado entre Ibsen y el doctor. Las manos de Watts estaban temblando. Ibsen comprendió que no serviría para nada en una lucha seria. Dos de las mulas están muertas, anunció, y me he visto obligado a soltar a las otras dos. Si salimos de aquí, tendremos que hacerlo a pie, pero entre tanto debemos protegernos de las flechas permaneciendo en el interior de la diligencia. No creo que los indios se atrevan a bajar. Miss Kimby abrió su enorme bolso y sacó un frasquito de sales, que se aplicó a la nariz. Después de aspirarlo profundamente, lo ofreció a sus compañeros. Tal vez más tarde, señora, dijo Ibsen, con una apagada sonrisa. Estudió las paredes del cañón y luego dijo al chiquillo que echara un vistazo, pensando que sus juveniles ojos podían ser más agudos que los suyos, pero ninguno de ellos pudo divisar el menor signo de vida. ¿Quiere usted echar un trago, Watts? Preguntó el doctor, comprendiendo que el comisario lo necesitaba. Watts aceptó el ofrecimiento y echó un largo trago. Basta, dijo jovialmente el doctor. Va usted a acabar con la botella. El chiquillo puso sus manos juntas entre sus rodillas, muy quieto y muy atento a lo que ocurría, pero sin dar la menor muestra de temor. Miss Kimby, asimismo, se había hecho a la idea de mostrarse valerosa. Si había llegado su última hora, quería morir como una dama, oliendo su frasco de sales. Ibsen se echó el sombrero hacia atrás y se rascó la cabeza. No creo que haya muchos indios ahí arriba.
Si se sintieran bastante fuertes, ya habrían bajado. Supongo que solo tratan de divertirse un poco. De no ser así, hubieran disparado contra mí en vez de hacerlo contra la mula. Hemos de salir de aquí, murmuró Watts, pálido como un cadáver. Deutsch se echó a reír en sus narices. Tendrá que soltar al prisionero, Watts, dijo Ibsen. Podemos necesitarle. Cogió el rifle de box y se lo tendió a Deutsch. Watts agarró el arma por el cañón y la apartó. No se le ocurra darle ese rifle. ¿Qué cree usted que está haciendo? Estoy tratando de que salgamos de esta situación lo mejor librados posible, dijo Ibsen, sin perder la paciencia. No me gusta atribuirme el papel de jefe, pero en estos momentos deben ustedes obedecerme. No seré yo quien lo haga. ¿Qué opina usted, doctor? El doctor frunció los labios. Deseo hacerle una pregunta. Tengo la impresión de que ha emprendido usted este viaje para ayudar a escapar a Deutsch. Ese jaleo acerca de la pierna del preso no me sonó a sincero. Y me parece que ahora deberíamos saber qué es lo más importante para usted en este momento, nuestras vidas, o ayudarlo a escapar, si es eso lo que quiere usted hacer. Ibsen vaciló un breve instante, pero terminó por asentir. Desde luego, esa es mi intención. Tengo caballos dispuestos a la salida del cañón. Deutsch es amigo mío. Es, también, el mejor tirador que conozco. Por eso deseo que el comisario deje sus manos libres. Lo que ahora importa es librarnos de los indios. Watts no esperó a conocer la opinión del doctor. Alzó su revólver y apuntó directamente a Ibsen. Ibsen no hizo el menor movimiento. Yo no haría eso, dijo. Este no es el mejor momento para armar jaleo. Deje libre a Deutsch, y cuando hayan desaparecido los indios podrá usted esposarlo otra vez y entonces discutiremos la situación. Watts no atendió a razones. Vamos a bajar del coche. Andará usted delante de mí. Los indios se han marchado ya. El doctor empinó la botella. Echó un largo trago y luego, inesperadamente, golpeó fuertemente el brazo de Watts. El revólver cayó al suelo, siendo inmediatamente recogido por Ibsen. Gracias, doctor, dijo. Ha hecho usted un buen trabajo. Sé cómo utilizar una botella, reconoció modestamente el doctor. Confieso que no me gustaba la idea de verle a usted desarmado en la situación en que nos encontramos. No debía hacerle aquella pregunta. La cosa era evidente. Ibsen abrió las esposas. Entregó un rifle a Deutsch y obligó a Watts a volverse de espaldas. Quiso dar el revólver al doctor, pero este dijo que el chiquillo sabría manejarlo mejor que él. ¿Cómo te llamas, hijo mío? El chiquillo respondió que se llamaba Porfio, igual que su tío muerto. ¿Podrás manejar un revólver? Sí. De acuerdo. Si bajan los indios a atacarnos, dispara rápido. Pero aguarda a que estén lo bastante cerca. Es el único modo de que esta arma sea eficaz. Lo sé, dijo Porfio. Siento lo ocurrido, declaró Ibsen, dirigiéndose a Miss Quimby. Miss Quimby asintió con la cabeza, sin hablar. A propósito, no deben preocuparse por la pierna de Deutsch, explicó Ibsen. Recibió una herida en ella, pero ya está curada. Simuló lo contrario para que Watts estuviera más confiado, creyendo que no podía moverse con rapidez. En aquel instante, otra flecha vino a clavarse en la caja del vehículo, recordándoles el apuro en que se hallaban. Ibsen se asomó por la ventanilla y su mirada recorrió las altas paredes. Las mulas habían desaparecido de la vista y el sonido de sus cascos resonaba a lo lejos. Inmediatamente se oyó un salvaje alarido y Miss Quimby se estremeció visiblemente y apretó el húmedo pañuelo contra su boca. Una nueva flecha se clavó en el techo, zumbando siniestramente. El convencimiento de Ibsen de que la emboscada era obra únicamente de un par o tres de indios se hizo más intenso.
Sin embargo, existía la posibilidad de que otros indios vinieran a sumarse a ellos al anochecer. No confiaba en absoluto en la dudosa aserción de que los apaches no atacan por la noche. Los caballos de que les hablé se encuentran en un pequeño prado situado a la salida del cañón, explicó. Porfio, ¿sabrás montar un caballo a pelo? Sí, señor. ¿Y usted, doctor? No. No sirvo para nada de todo esto, pero no se preocupe por mí. Trate de salvar a Miss Quimby y al chiquillo. La enseñanza es lo más importante. Porfio alzó los ojos. No quisiera causar molestias debido a mis pocos años, anunció gravemente. El doctor sonrió. ¿Se da usted cuenta, Ibsen? Se volvió hacia Miss Quimby. Tome al chiquillo de la mano, señora, y procure escapar. Los ojos de Miss Quimby se ablandaron. Su delgado rostro enrojeció ligeramente. Doctor, dijo, olvidándose por un instante de sus temores, a veces pienso que los niños tienen más necesidad de protección que de enseñanza, pero yo enseño lo que puedo. Las palabras salieron de su corazón con profunda humildad. Estaba convencida de la eficacia de su labor y su esperanza era inquebrantable. Señora, dijo el doctor, me gustaría volver a ser joven. Habló en su habitual tono desabrido, de modo que resultó difícil saber si era o no sincero. Para Ibsen, todo aquello no era más que una charla entre Diógenes y Eliza Cook, pero comprendió sus puntos de vista. La mayoría de los hombres estropean sus vidas inútilmente, Watts con sus temores, el doctor con su afición a la bebida, Deutsch con su temperamento, él mismo con su desdén por todo. Especialmente Watts, pensó, con sus estúpidos temores. Volvió a recorrer con la mirada la pared norte del cañón. No se ve nada, dijo. Tal vez estemos perdiendo el tiempo, encerrados aquí. ¿Cree que deberíamos aventurarnos a salir? Preguntó el doctor. No podemos estar seguros de que no haya indios en el otro lado del cañón. Watt sacó la cabeza por la ventanilla y echó una mirada. Recorrió con la vista la pared del cañón, de arriba a abajo y de extremo a extremo. Ibsen le contempló despreciativamente, sabiendo lo que bullía en su cabeza. Deutsch dirigió a Ibsen una mirada intrigada. Ibsen sacudió brevemente la cabeza, como recordando a Deutsch que debía preocuparse de sus propios asuntos. Deutsch miró al doctor, que parecía tan desconcertado como él. Creo que no deberíamos arriesgarnos todos, afirmó finalmente Watts, sin sombra de rencor en su voz. Podría intentarlo yo. No le pido que lo haga, dijo Ibsen. No importa, insistió Watts. Alguien de nosotros debe arriesgarse. Su tono era de generosidad, mucho más notable después de lo que había ocurrido, pero el comisario no podía ocultar del todo la asustada expresión de sus ojos. La mirada ávida de un cobarde dispuesto a salvar su vida a costa de los demás. No obstante, dijo Ibsen, existe la posibilidad de que alguien salga de aquí. Desde luego, convino Watts, demasiado rápidamente. Estaba claro que solo pensaba en sí mismo. Yo me arriesgaré. Ibsen asintió. De acuerdo. Nosotros vigilaremos esa pared y procuraremos detenerlos si salen detrás de usted. El comisario saltó al suelo en silencio. Permaneció unos instantes inmóvil, sin decidirse a abandonar la protección que ofrecía el carruaje, y finalmente echó a correr, zigzagueando como una aturdida perdiz hasta que estuvo fuera de tiro. Supongo que no ignoras que Watts está escapando de nosotros, dijo Deutsch. Por lo menos, eso es lo que trata de hacer. Pero Watts no consiguió su propósito. Ibsen vio cómo la flecha se hundía en su pecho. El comisario se desplomó sobre una roca y quedó inmóvil. ¿Sabías lo que iba a ocurrir, verdad? Inquirió Deutsch. Ibsen sacudió negativamente la cabeza. En absoluto, dijo. Cualquier imbécil podía suponerlo. La suposición no nos servía de nada.
Ahora tenemos una certeza. ¿Tiene usted realmente caballos a la salida del cañón? Preguntó el doctor. ¿O fue solo un cebo para Watts? Los caballos están allí. El doctor se reclinó hacia atrás en el asiento y miró con expresión desolada su vacía botella de whisky. Sin embargo, fue un cebo, dijo. Yo no hubiera hecho eso, Ibsen. No pretendo hacerle un reproche. Solo quiero decir que hubiera preferido ir por mí mismo a enviar a otro. No lo hice para divertirme, doctor. Trataba de encontrar un modo de que alguno de nosotros pudiera salir vivo de aquí. ¿Miss Quimby y el chiquillo? Posiblemente. Y Watts estuvo a punto de escapar. Estoy de acuerdo en que podemos prescindir de Watts más que de cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí. Creo que todos nos dimos cuenta de la clase de sujeto que era, aunque un hombre puede ser cobarde en unas circunstancias y valiente en otras. Aquí existe una sola circunstancia, replicó secamente Ibsen. ¿Por qué no me envió usted a mí? Aún estoy a tiempo de hacerlo, doctor. Pronunció aquellas palabras contra su voluntad, pero estaba obligado a decirlas. Un hombre en peligro de muerte no puede andarse con rodeos. Utiliza lo que tiene a mano para salvar lo que puede, sin importarle el resto. Investiga las posibles vías de escape y si están cerradas sacrifica lo que sea. No tiene elección. Pero Ibsen, al margen de la charla entre Diógenes y Eliza Cook, estaba convencido de que debía ocuparse de salvar a Miss Quimby y al chiquillo con preferencia a todos los demás. Los motivos que encontraba para ello eran muy vagos. Un hombre puede decir que los débiles y los desvalidos están bajo el cuidado de los fuertes, pero nadie puede probar con argumentos tal afirmación. Sin embargo, Ibsen no necesitaba argumentar con su convicción, y ahora que sabía que la salida estaba bloqueada, trataba de hallar otra posible solución. Creo que lo que preocupa a los indios, pensó en voz alta, es no saber cuántos hombres estamos aquí. Por tanto, no es descabellado suponer que su número es inferior al número de hombres que lógicamente puede esperarse que viajen en una diligencia. Desean luchar con ventaja, e ignoran si la tienen, dijo Deutsch. Ibsen asintió. Pueden ser 6, 8, 10. Si no hay más que esos, podríamos mantenerles perfectamente a raya en caso de que se decidieran a bajar, opinó Deutsch. Hablando de luchar con ventaja, continuó Ibsen, ellos saben que aquí hay un hombre y un chiquillo. Vieron al conductor y el chiquillo en el pescante, al doctor y a mí. Y a Watts, añadió el doctor. Sí, pero supongo que desde el lugar en que se encuentran no han podido notar la diferencia entre Watts y yo, de modo que han visto a 4 personas, y 2 de ellas están muertas. Quedan un hombre y un chiquillo. Esto les concede todas las ventajas, desde su punto de vista, para bajar a atacarnos. Debemos esperar a ver lo que ocurre. Esperaron largo rato. El doctor tiró la botella vacía, que se rompió con una pequeña explosión. Deutsch se secó el sudor de las manos. Miss Quimby volvió a oler su frasco de sales, cuya intensa fragancia hirió el olfato de los demás ocupantes de la diligencia. Una flecha se clavó en la caja. Parece que están impacientes, observó el doctor. Más motivos tenemos nosotros para estarlo, afirmó Ibsen. En cuanto anochezca, nuestra situación se hará más crítica. En la oscuridad no puede apreciarse el punto desde donde son disparadas las flechas. Si es eso lo que están esperando, voy a salir, dijo Deutsch. A mí no me cazarán tan fácilmente como a Watts. No, replicó Ibsen. Tú eres el mejor tirador de todos nosotros. Debes permanecer aquí hasta el final. En tal caso, debo intentarlo yo, dijo el doctor. Temo que sí, doctor. De acuerdo. ¿Qué debo hacer? Debemos tratar de que los indios crean que usted y el chiquillo son los únicos que quedan aquí. Si sale usted despacio, sin correr, los indios no dispararán hasta ver lo que ocurre.
Saldrá usted con el chiquillo. Es un riesgo para él, pero hay que correrlo. Cuando hayan andado unos pasos, el chiquillo regresará aquí y usted se las compondrá como pueda. Comprendo su idea, dijo el doctor. Hay que salvar al chiquillo. Fue el último en llegar y debe ser el último en marcharse. Sonrió a Miss Quimby. Y, además, tiene a alguien que velará por él. Miss Quimby tragó saliva varias veces antes de poder pronunciar una palabra. Procuraré que no le falte, doctor, murmuró. Sería mejor que saliera yo, dijo Deutsch, mirando a Ibsen. Ibsen sacudió negativamente la cabeza. ¿Por qué tiene tanto interés en que se quede?, preguntó el doctor. Ya le he dicho a usted que Deutsch es el mejor tirador de todos nosotros. Hace más falta aquí. Comprendo, dijo el doctor. Vamos, hijo mío. Sin dejar de gruñir, como si la vejez fuera la mayor de sus preocupaciones, salió de la diligencia, llevando a Porfio cogido de la mano. Ibsen no quiso mirar. Miss Quimby agarró el mango de su sombrilla hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Deutsch hojeó la pared del cañón. El doctor y Porfio avanzaron unos pasos, y luego el chiquillo retrocedió corriendo en busca de la seguridad del carruaje. El doctor siguió andando. Deutsch profirió un juramento y levantó su rifle. Ibsen agarró el cañón y lo inclinó hacia abajo. Procura no dejarte ver, dijo. Ya sabes cuál es mi idea. He visto a uno de los indios. Va. Repentinamente, el doctor profirió una exclamación. Ibsen le oyó caer. Miss Quimby sollozó y se tapó el rostro con las manos. Pude haberlo impedido, estalló Deutsch. Tú. Cierra el pico, ordenó Ibsen. Si tienes que decir algo, hazlo en voz baja. Y no te dejes ver. El doctor empezó a moverse de nuevo. Ibsen oyó el sonido de sus botas al arrastrarse. Probablemente andaba a gatas. Otra flecha se clavó en su cadera. El doctor empezó a gritar algo, pero las palabras murieron en su garganta. Miss Quimby trató de bajar del carruaje, pero Ibsen la empujó hacia atrás. No se oyó ya moverse al doctor. Ibsen tenía siempre gran dominio de sus nervios, y ello le servía de mucho en aquellos momentos. Había que esperar, 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 mientras el sol seguía su carrera y las sombras cambiaban de forma en el cañón. Deutsch estaba conteniendo su furor, y Miss Quimby alimentaba vivos y encontrados resentimientos. Un salvaje alarido resonó a través del cañón. Ibsen vio unas sombras que se movían a lo largo de la pared meridional. Deutsch las vio también y masculló un juramento. Ibsen contó las sombras, eran 8, 3 que avanzaban por la pared norte del cañón y 5 por la meridional. Como medida de precaución, Ibsen añadió mentalmente un par a su cuenta. Supuso que se dirigían hacia el carruaje, esperando no encontrar resistencia. Dijo a Miss Quimby que se tendiera en el suelo, entre los asientos, y ordenó a Porfio que se arrodillara detrás de ella. Apoya el revólver sobre la espalda de Miss Quimby, le dijo al chiquillo. Y no dispares hasta que yo dé la orden. No hay que desperdiciar ni una sola bala. Y tú, Deutsch, procura refrenar tu temperamento. Debemos disparar todos a la vez. Deutsch se tendió sobre el asiento, dando frente a la pared norte. Ibsen, en el otro asiento, apuntaba en dirección opuesta. Con el mayor cuidado. Porfio apoyó el revólver en la espalda de Miss Quimby, apuntando al frente. Los apaches no trataban ya de ocultarse. Se acercaban riendo y vociferando, pero de repente, antes de haberse aproximado lo suficiente para que los disparos de los ocupantes de la diligencia tuvieran algún efecto, se detuvieron. Ibsen pensó que había fracasado, a pesar de todas sus precauciones. Arriba. Susurró Deutsch. Hay uno arriba. Ibsen alzó la mirada y vio que alguien levantaba una de las tablas del techo de la diligencia.
Por el agujero asomó una hacha de piedra y luego un ojo acerado. Ibsen disparó. Se oyó un gemido agónico y el apache rodó por uno de los lados del vehículo, cayendo finalmente al suelo, muerto. Sus compañeros atacaron furiosamente y las flechas empezaron a penetrar por las aberturas de las puertas y ventanillas. «Dejad que se acerquen. Dejad que se acerquen», gritó Ibsen. Cuando los indios estuvieron a tiro, dio la voz de fuego. Las tres armas rugieron a la vez, llenando de humo el interior de la caja. Un jinete llegó junto al carruaje, pero Ibsen le disparó un tiro en pleno rostro antes de que el salvaje pudiera hacer uso de su maza o intentara abrir la portezuela. Siguieron unos gritos de rabia, de sorpresa y de agonía. La lucha se desarrollaba conforme había previsto Ibsen, incluso en lo relativo a sus temores por el temperamento de Deutsch. En aquel momento vio algo que le hizo hervir la sangre, y antes de que Ibsen pudiera impedirlo saltó del carruaje. Ibsen no se entretuvo en mirarle. Estaba demasiado ocupado en disparar. Los atacantes avanzaban y retrocedían como las olas del mar. De pronto, no hubo ya ningún salvaje contra el cual disparar. El ímpetu de la lucha murió repentinamente. Ibsen llamó a Deus, sin obtener respuesta. Saltó del carruaje y le vio tendido en el suelo, junto a Vox y a un apache muerto. Evidentemente, el apache había tratado de arrancar la cabellera a Vox. Esto había hecho encender la sangre a Deutsch, y al querer evitarlo perdió la vida. Ibsen se inclinó para recoger el enorme revólver que había pertenecido a Vox y se lo colocó en la cintura. El doctor creyó que le engañaba, murmuró Ibsen. Si te encuentras con él, Deutsch, cuéntale lo ocurrido. Me gustaría que lo supiera. Dio una vuelta, contando a los caídos, y luego llamó a Miss Kimby y a Porfió. No podemos perder tiempo, les dijo. He contado a los indios muertos, y creo que 2 de ellos han conseguido escapar. Debemos marcharnos antes de que regresen con refuerzos. El prado donde Ibsen había dejado sus caballos era un pequeño espacio cerrado, con algo de hierba seca y una filtración de agua. Las paredes eran altas y descendían hasta el suelo en una serie de balcones de roca. Las monturas de los caballos estaban ocultas muy cerca. Los animales acudieron dócilmente a su llamada. Ibsen no perdió tiempo en ensillarlos y obligó a Miss Kimby y al chiquillo a montar en ellos. Los segundos eran preciosos. Los 2 apaches que habían escapado trataban, evidentemente, de cortarles el paso en la angosta salida del cañón. Ibsen no tenía ya comisarios ni médicos que sacrificar, solo podía sacrificarse a sí mismo. La cosa estaba lejos de ser fácil. Pero Ibsen no podía negarse a ello, a menos, desde luego, que quisiera hacer válidas las sospechas del doctor. El doctor había visto cómo Ibsen dejaba caer el cebo para que Watt saliera del carruaje. Y él mismo se había decidido a morder en el mismo anzuelo cuando Ibsen le hubo prometido que salvaría a los inocentes a costa de los pecadores. Ahora no podía faltar a aquella promesa. Y aunque quisiera hacerlo era ya demasiado tarde. Detuvo los caballos cerca de la salida del cañón y señaló hacia arriba. «Están allí», dijo. «Sí, señor», asintió Porfió, con acento tranquilo. «Les he visto. Voy a subir y trataré de distraer su atención. Cuando vea que tenéis escapatoria, gritaré. En cuanto me oigáis, alejaos rápidamente. No me esperéis. Miss Kimby, ¿podrá usted sostenerse en el caballo?» «Lo intentaré», respondió Miss Kimby. Ibsen meditó en la conveniencia de dejar a Porfió una de las armas, pero decidió no hacerlo. El revólver de Vox solo tenía un cartucho, y no podía prescindir del otro para lo que trataba de hacer. Repitiéndoles que aguardaran hasta oír su señal, se alejó. Al principio, la subida resultó fácil. Ibsen trazó un ancho círculo para mantenerse fuera de tiro, pero no trató de ocultarse, cosa que por otra parte hubiese resultado casi imposible.
Mientras ascendía podía ver a Miss Kimby y a Porfió, esperando pacientemente su señal. La ascensión se hizo más penosa. Ante Ibsen se erguían paredes de roca cortadas a pico, y todo lo que podía hacer era gatear de balcón en balcón. El enorme revólver de box, metido en su cintura, era un estorbo. Enfundó su propia arma de modo que pudiera utilizar ambas manos. No podía ver a los apaches, pero imaginaba el lugar donde se encontraban y cuando juzgó que había llegado a su altura avanzó hacia adelante. Sin embargo, antes de haber recorrido 50 metros se vio obligado a trepar por otra pared de unos 10 pies de altura. En la subida, perdió su rifle, debido a un paso en falso. A medio camino de la cima, tropezó contra una roca saliente. Tuvo la suerte de no perder pie, pero el encontronazo provocó la salida del rifle de su funda. En su caída el arma fue a chocar contra una roca y uno de los cartuchos estalló. La explosión repercutió como un trueno de roca en roca y espantó al caballo que montaba Miss Kimby. Porfió hizo lo que pudo por contenerlo, pero el animal salió disparado. Miss Kimby empezó a resbalar de la montura. Porfió corrió para colocarse delante del otro caballo, obligándole a detenerse. Miss Kimby resbaló definitivamente y cayó al suelo. Una flecha se clavó cerca de ella. Un poco más, y la hubiera alcanzado, pensó Ibsen. Siguió trepando. Por fin consiguió llegar a la parte superior de la pared. Desde allí, los dos apaches eran perfectamente visibles. Corrió hacia ellos. Los apaches no le oyeron. Uno de ellos estaba vigilando el lugar donde había estallado el rifle, mientras el otro colocaba una flecha en su arco. Abajo, Porfió ayudaba a montar de nuevo a Miss Kimby, cuyas faldas se lo dificultaban. Su figura resultaba ridícula y patética al mismo tiempo. La situación no era nada favorable para un hombre con un solo proyectil en su rifle, pero Ibsen pensó que existía aún alguna posibilidad de salvación para Miss Kimby y para Porfió. Los apaches no sabían que se acercaba a ellos por la espalda. El accidental disparo les había inducido a sospechar que Ibsen se encontraba escondido en otra parte. Una rápida carrera, y los dos jinetes quedarían libres. Representaba un riesgo, pero era la única posibilidad de escapar que les quedaba. ¿Acertarían a comprenderlo así, sin necesidad de que Ibsen les diera el aviso que había prometido? Ibsen, por su parte, podría retirarse silenciosamente y tratar de encontrar una de las mulas de la diligencia, o, por lo menos, alguna munición para el rifle. Box debía ir bien provisto de balas. Sí, esto era lo más razonable que podía hacer, y todo lo demás eran locuras. Pero al instante recordó el brillo que había asomado a los ojos de Miss Kimby cuando el doctor le había dicho que Porfió tendría a alguien que velara por él, y la respuesta que ella le había dado. No, no podía traicionar ahora su confianza. Corrió hasta el borde de la pared rocosa y lanzó un grito. Los apaches, sorprendidos, levantaron la cabeza. Ibsen miró hacia atrás y vio el estupor que reflejaban los rostros de los dos salvajes. Se escondieron rápidamente detrás de una roca, y, mirando hacia abajo, Ibsen vio que los dos caballos se lanzaban al galope. Ahora no podía ver a los apaches, pero oyó el sonido de los cascos de sus caballos. Ibsen comprendió lo que intentaban. Uno de ellos se dirigía a la salida del cañón para bloquear a los dos jinetes, mientras el otro atacaría a Ibsen por la espalda. Ibsen solo tenía un proyectil en su rifle. ¿Por cuál de los dos apaches debía decidirse? ¿Por el que iba al encuentro de los dos jinetes, o por el que trataba de atacarle a él? En el primer caso, renunciaba definitivamente a sus posibilidades de salvación. Alzó el rifle y disparó. El apache que se dirigía a la salida del cañón se desplomó del caballo, como un pájaro herido en pleno vuelo. Su cuerpo cayó rebotando de roca en roca, arrastrando consigo una luz de piedras y polvo. Su compañero seguía detrás de Ibsen. Solo era visible el extremo de su arco.
Sus labios proferían horribles insultos, pero se mantenía a cubierto. El rifle de Ibsen humeó por última vez. Ahora era una arma inútil, tan inútil como un palo, pero Ibsen la introdujo en su funda. Porfió miró hacia arriba, Ibsen le saludó con la mano, pero el chiquillo no respondió a su saludo. O no le había visto, o estaba demasiado ocupado ayudando a Miss Quimby a sostenerse en el caballo. Se han ido, doctor, murmuró Ibsen. Comprendió que con los dos jinetes se iban también Deutsch, y Box, y aquel Diógenes, e incluso Watts, y el mismo doctor, e incluso el mismo. El apache asomó la cabeza. Maquinalmente, Ibsen desenfundó el rifle. El apache desapareció rápidamente. La punta de su arco se movió a lo largo del risco, alejándose cada vez más. Luego desapareció de la vista, y, mucho más tarde, Ibsen vio al apache dando la vuelta por el extremo más lejano del cañón, iba a todo galope. Ibsen quedó sorprendido, hasta que cayó en la cuenta de que un rifle no está enteramente vacío si el que es apuntado por él no lo sabe. Fin. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Gracias por visitar nuestro canal.